día a todos, mi nombre es Dana Fabiola Montes Cabrera y les hablaré sobre los lóbulos del cerebro. ¿Qué son los lóbulos del cerebro y cuáles son sus funciones? Lo que conocemos como lóbulos del cerebro consiste en una clasificación por parcelas de la corteza cerebral que permiten mapear las principales áreas de actividad nerviosa. No se trata de áreas radicalmente separadas las unas de las otras, pero sí resulta relativamente fácil de distinguirlas si nos fijamos en los pliegues y en las diferentes fisuras del cerebro. Estas parcelas son los lóbulos y a continuación les hablaré sobre ellos. Como primera parte, el lóbulo frontal, marcado en rosa. En los humanos es el más grande de los lóbulos del cerebro. Se caracteriza por su papel en el procesamiento de funciones cognitivas de alto nivel, tales como la planificación, coordinación, ejecución y control de la conducta. Por extensión, también hace posible el establecimiento de metas, la prevención, la articulación del lenguaje y la regulación de las emociones. Además, del lóbulo frontal nace la capacidad para tener en cuenta a los demás y establecer teoría de la mente, que es nuestra capacidad de inferir cosas acerca del estado mental de los demás. Por ejemplo, el hecho de ser conscientes que sabemos algo que otra persona no. Es posible gracias a esto. En definitiva, este es uno de los lóbulos cerebrales con un papel más destacado en las funciones que relacionamos de un modo más directo con la inteligencia, la planificación y la coordinación de secuencias de movimientos voluntarios complejos. Como segunda parte tenemos el lóbulo parietal, marcado en azul. Se encuentra entre los lóbulos frontal y occipital y se encarga principalmente de procesar la información sensorial que llega de todas partes del cuerpo, como el tacto, la sensación de temperatura, el dolor y la presión. Y es capaz de relacionar esta información con el reconocimiento de números. También hace posible el control del movimiento gracias a su cercanía a los centros de planificación del lóbulo frontal. Además, recibe información visual proveniente del lóbulo occipital y trabaja creando asociaciones entre este tipo de datos y otros inputs provenientes de otras áreas. Como tercer punto, el lóbulo temporal, marcado en verde. Los lóbulos temporales de cada hemisferio se encuentran a los laterales del cerebro, dispuestos horizontalmente y pegados a las sienes. Reciben información de muchas otras áreas y lóbulos del cerebro, y sus funciones tienen que ver con la memoria y el reconocimiento de patrones en los datos provenientes de los sentidos. Por lo tanto, juega un papel en el reconocimiento de rostros y voces, pero también en el recuerdo de palabras. Como cuarto y último punto, el lóbulo occipital, marcado en amarillo. En los seres humanos es el menor de los 4 principales lóbulos del cerebro y se encuentra en la zona posterior del cráneo, cerca de la nuca. Es la primera zona de neocorteza a la que llega la información visual. Por lo tanto, tiene un papel circunstancial en el reconocimiento de objetos cuya luz es proyectada sobre la retina, aunque por sí misma no tiene la capacidad para crear imágenes coherentes. Estas imágenes son creadas a partir del procesamiento de estos datos en unas zonas del cerebro llamadas áreas de asociación visual. El lóbulo occipital manda información sobre la visión hacia otros lóbulos cerebrales a través de 2 canales de la comunicación diferentes. El primero de ellos, que va hacia la zona frontal del cerebro a través de la zona ventral, es decir, la más alejada de la zona superior de la cabeza. Procesa información sobre el qué de lo que se ve, es decir, el contenido de la visión. Y el segundo canal, que va a la parte frontal a través de la zona dorsal, cerca a la coronilla. Procesa el cómo y el dónde de lo que se ve, es decir, aspectos del movimiento y la localización de un contexto más amplio. Esto sería todo y muchas gracias.